ahí vamos a estar seguros. Así que llegaron hasta ahí, les vino ya la noche cuando llegaban a Gibeá, así que entraron a este lugar. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que nadie los recibió en su casa. Esta era una de las normas, era uno de los, además de ser cultural en el Oriente, porque no había hoteles ni nada de eso en esa época, era una orden de Dios, de ser hospitalarios con los extranjeros. Bueno, nadie los recibió en ese lugar. Un anciano que regresaba de trabajar, ya de oscureciendo, que era extranjero, no era de ese lugar, era también de Efraín, los vio en la plaza, sentados. Y entonces fue el único que se acercó a este ancianito. Y entonces este anciano le dijo, ¿qué hacen acá en la plaza? ¿Cómo van a estar acá, solos? Y entonces ellos le contaron, estamos yendo de viaje, tenemos todo, tenemos comida para nuestros animales, tenemos comida para nosotros. Lo único que necesitamos es un lugar donde dormir. No se hable más, dijo este hombre, ustedes se van a quedar en mi casa. Así que se fueron a la casa de este hombre y pasaron ahí la noche. Dice la Biblia que este lugar no solamente no tuvo hospitalidad con este hombre, sino que dice el versículo 22, mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped de mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija, virgen, y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. ¿Qué le parece a usted esto? Era tan importante para este hombre, para este ancianito, el ser huésped, que dice, no hagan este acto vergonzoso, pero le voy a dar a mi hija virgen y a la concubina, que también era una visitante. Y ustedes ven el estado de cosas de esta situación. La cosificación de la mujer y la desprotección de los más débiles. Cuando la Biblia dice que cada uno hacía lo que era correcto según su propio criterio, está hablando de esto. Dios, debido a la dureza del corazón del hombre, tuvo que establecer leyes para proteger a los indefensos. Ustedes saben que la carta de divorcio la permitió Dios en la antigüedad debido a la dureza del corazón del hombre. Porque se podía repudiar a una mujer, correrla por cualquier razón y esa mujer quedaba indefensa. Así que para proteger a la mujer es que Dios permitió eso. Aquí ustedes ven esta actitud de esta persona, ven la actitud inmoral de estos hombres que van y lo buscan y no buscan a cualquier persona, sácalo al hombre, a él lo queremos violar. No dicen nada del esclavo, no dicen nada de la mujer, sino que querían violar a este hombre. Ese tipo de inmoralidad sexual. Esto es pueblo de Dios. Esto es Benjamín. Es Gibeá de Benjamín. Es el lugar donde pararon porque no querían parar con los gentiles, con los jebuseos. Dice más la Biblia. Versículo 25. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente al amanecer la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Levántate, vamos, le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Y después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. ¿Qué te parece lo que está pasando aquí en Israel? En el pueblo de Dios, en Benjamín. Pero no solamente eso, ¿qué le pasa a este levita? Este levita que para salvar su pellejo empuja a su concubina y la saca afuera para que la violen todos estos alborotadores. ¿Qué clase de valores se reflejan acá? Era su mujer, él tenía que cuidarla. Y para salvar su vida sacó a su mujer. Y estas personas
Estuvieron violándola toda la noche. Cuando recién estaba por amanecer la dejaron. Y a gata, apenas, a duras penas, esta mujer llegó hasta la puerta. Su esposo, este levita, lejos de estar esperándola, dice que él salió para seguir su camino. Él se acostó a dormir mientras todo esto pasaba afuera. Y cuando él se levantó, la vio tirada y lejos de ver cómo estaba, lejos de ver si podía hacer algo, le dijo, vamos, levántate. Y como no se levantaba, la cargó en el burro y se fue a Efraín. Yo leía esto y en ningún lado de la Biblia dice que estaba muerta, parecía muerta. Y digo, qué terrible esto, quizá no estaba muerta, pero este hombre decretó que ya estaba muerta. Así que cuando llegó a su casa, la cortó en pedazos. Agarró y cortó en 12 pedazos a esta persona y mandó a todas las tribus. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible esto? Cuando esto encima pasa en el pueblo de Dios, no hay esperanza. ¿Qué esperanza puede haber si así vive el pueblo de Dios? Hermanos, quiero decirte en primer lugar que cuando la sal de la tierra pierde su sabor, pierde la justicia. Cuando la sal de la tierra pierde su sabor, pierde la justicia. No hay justicia acá. ¿Ustedes ven la inmoralidad que hay? ¿Ven el deterioro moral del pueblo de Dios? ¿Ven la falta de hospitalidad, la inmoralidad sexual, la falta de protección por el débil? Todo esto es lo que estamos viendo en este pasaje del capítulo 19 de Jueces. Es una decadencia moral tremenda, no solamente en el matrimonio, no solamente en la hospitalidad, no solamente en la ética sexual. Vamos a ver la decadencia en el liderazgo, en el derecho, en la guerra, en la política, en la misma religión. Todo había perdido su sabor. Y cuando no hay justicia social, cuando el creyente que tiene que ser sal y luz, no se compromete con la justicia, no se compromete con el que está indefenso, no hay esperanza para un lugar. Porque si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. No sirve para nada. Cuando esto pasa y este levita envía los pedazos de esta mujer, todos se escandalizan y se reúnen. Dice que se reunieron como un solo hombre, capítulo 20. Vamos a la segunda parte de esta historia. En el capítulo 20 dice que se reúne todo Israel como un solo hombre. 400,000 guerreros se reúnen escandalizados. Nunca pasó algo así en nuestra nación, decían. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a quitar esta maldad? Y entonces lo llaman al levita. Se reúnen en una región de Benjamín, pero no invitan a Benjamín. Benjamín no estaba representado ahí. Estaban las otras tribus, excepto Benjamín. Y entonces el levita vuelve a relatar la historia y cuenta más o menos parecido. Solo que no dice nada que él la empujó, no dice nada que lo querían violar a él, sino que lo querían matar. Y no dice que eran unos alborotadores, sino que eran los importantes de Gibeá, de Benjamín. Así que toman una decisión en asamblea y van y hablan con Benjamín. Dice, si no nos entregás a los que hicieron estas cosas para que los matemos, van a tener problemas. ¿Y saben qué pasa? Benjamín está ahí, están reunidos y dice, vas a tener problemas. Y a veces parece esto, ¿no? En el corazón del hombre, la soberbia, el orgullo. Y Benjamín dice, no se lo vamos a entregar. No se lo vamos a entregar. Porque son de Benjamín. Son nuestros hermanos. Así que se arma una guerra civil. ¿Puede imaginar eso? Esto termina derivando en una guerra civil. Y yo cuando leo esto digo, el corazón del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Cuando nosotros leemos hoy sobre las guerras, ¿por qué se están peleando las personas? ¿Por qué hay miles de personas muriendo? ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Bueno, esto en el pueblo de Dios. Y Benjamín tenía 26,000 soldados valientes. Dice que ahí había algunos que eran tan buenos con la onda que podían disparar y matar a personas a lo lejos. 26,000. Se le paran a los 400,000 y le dicen, no, no lo vamos a entregar. Y se arma una guerra civil. E Israel decide atacar a Benjamín. Y entonces atacan. Y después que ya decidieron, para cumplir con los rituales, dice que le consultan a Jehová, ¿quién va a atacar primero? No le preguntan si tenían que atacar. Dice, ¿quién va a atacar primero? Y sale en suerte Judá.
Así que van y atacan. Y dice la Biblia que Benjamín eran tan buenos peleando que en ese primer día mataron a 22.000 del pueblo de Israel. 22.000 personas murieron ese día. 22.000 guerreros. Dice que el pueblo de Israel lloró esa noche, lloró delante de Dios, pero se volvió a parar en guerra. Y ya estando parando en guerra, dice, pregúntale a Dios si tenemos que atacar o no. Ya estaban listos para pelear. Y entonces le hicieron la pregunta y dijeron, sí, que ataque. Y entonces volvió a atacar. Y Benjamín volvió a ganar. 18.000 personas más murieron. En 2 días murieron 40.000 israelitas. 40.000 personas murieron del pueblo de Israel. Ese tercer día ayunaron, lloraron delante de Dios. Y ahí sí, en serio, dijeron, Señor, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que desistamos de esto, que nos volvamos o no? Y recién hay una respuesta de Dios que dice, vayan porque yo les voy a dar la victoria. Así que en el tercer día volvieron a atacar, pero con una estrategia diferente, hicieron una trampa, hicieron creer a Benjamín que estaba pasando lo mismo. Así que huyeron, cuando iban muriendo unos 30, huyeron y mientras huían, otro grupo de israelitas atacó Gibeá y lo quemó. Mató todo lo que había ahí. El fuego empezó a salir. Los benjaminitas se dieron cuenta, se dieron vuelta y se dieron cuenta que estaban perdidos. Así que hubo 2 grupos de israelitas que lo atacaron de adelante y de atrás y mataron a todos los benjaminitas. Dice que murieron, dice la palabra de Dios, voy a leerles, en el capítulo 20 ya estamos. Dice, versículo 46, ese día la tribu de Benjamín perdió 25.000 guerreros fuertes armados con espada. Y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron 4 meses. De todos los benjaminitas, solo 600 se salvaron. Pero ¿qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué hay adentro nuestro? Que dice la palabra de Dios en el versículo 48. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Hicieron un genocidio estos hombres. Ya le habían ganado, ya habían obtenido la victoria, había 600 que habían huido. Pero no conforme con estos, esta gente del pueblo de Israel siguió quemando, matando, atacando. Exterminó a Benjamín, exterminó a esta tribu del pueblo de Israel. Esto es una guerra interna, es una guerra civil, es una guerra entre hermanos, es una guerra entre personas que estuvieron conquistando esa tierra unos años antes. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre? Cuando cada uno hace lo que le parece bien, cuando cada uno hace lo que quiere según su propio criterio, como leemos acá. No conformes con haber ganado, y quizá dolidos por estos 40.000, destruyeron todo Benjamín. Quiero decirte en segundo lugar, que no solamente cuando la sal pierde su sabor pierde la justicia, sino que en segundo lugar, cuando la sal pierde su sabor pierde la paz. Pierde la paz. Y aún en hombres y mujeres creyentes, en familias creyentes, vemos cómo hay guerras campales adentro. No hay paz. Y a veces inclusive entre naciones que son cristianas. Ustedes saben que yo leí un artículo de esta guerra que hay ahora en Ucrania y Rusia, y dice que la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa ucraniana tienen una rivalidad de años. Son iglesias que están peleadas entre ellas. Las dos son ortodoxas. Si el pueblo de Dios no puede traer paz, ¿qué esperanza hay para la humanidad? ¿Qué esperanza hay para la humanidad? Eso es lo que pasa en el capítulo 20. Obviamente cuando se pasa la ira, el enojo, cuando ellos se dan cuenta de lo que hicieron, se largan a llorar. Los israelitas, cuando se dieron cuenta de lo que hicieron, se largaron a llorar. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Exterminamos toda una tribu. Dice, y note esto, capítulo 21, los israelitas habían jurado en Mizpa,
nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. ¿Sabes qué? Un detalle que me llama la atención no es, nosotros hicimos esto. A veces uno dice, ¿qué hice yo? No, ellos no. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué permitiste que pase esto? Ustedes lo hicieron. Ellos fueron los que hicieron eso. Ellos fueron los que en su furor, en su ira, en su enojo, exterminaron, mataron mujeres, niños, animales, quemaron todo de sus hermanos. Y llorando, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué hemos perdido? Y lloraron amargamente. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la sal pierde su sabor, también pierde su gozo. Lo que queda es amargura, es enojo, es tristeza. Y muchas personas que creen en Dios viven así la vida, llenos de amargura, llenos de enojo, llenos de tristeza, llenos de derrota. Todo eso pasa cuando la sal pierde su sabor. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe qué hicieron para resolver esto? En vez de decir, qué locura, ¿cómo vamos a hacer un pacto de no darle a nuestras hijas? La verdad que nos arrepentimos de eso, vamos a sacar eso. No. Como ellos habían hecho un pacto de no dar a sus hijas, dijeron, bueno, a ver, ¿qué grupo de hermanos no nos acompañó en la guerra? ¿Quiénes no fueron? Y había ahí un pueblito que no había ido a la guerra, ninguno. No había ni un solo hombre a pelear. ¿Saben qué hicieron? Lo atacaron a ellos. Y lo mataron a todos, excepto a las mujeres vírgenes, para darles como esposa a estos 600 para que no se extinga la tribu de Benjamín. Así que fueron a este pueblo, mataron a hombres, niños, mujeres casadas, exterminaron todo, excepto a las vírgenes. Dice la Biblia que no les alcanzó encima. Había 400 nada más vírgenes. Ellos necesitaban 600. Le faltaban 200. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Y en su orgullo no pudieron decir, hemos metido la pata, hemos hecho algo malo. ¿Saben qué se les ocurrió? Una idea creativa. Todos los años hay una fiesta a Jehová, ahí en Silo, donde las mujeres vírgenes, las solteras, salen a danzar para Dios. Así que le vamos a pedir a esos 200 que faltan, que cuando sea esa fiesta, vayan y las secuestren a estas chicas, para tomarlas como esposa. Y cuando sus papis vengan a reclamarnos cómo puede ser, nosotros le vamos a decir, versículo 20 de Jueces, así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposa, vayan y escóndanse en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos. Y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín, para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos, sean comprensivos, por favor. Dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galaad. Y ustedes no son culpables de romper el voto, porque en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio. ¿Se da cuenta la locura de esto? Así que estos líderes, el liderazgo de Israel, le permitió a estas personas que secuestren a estas muchachas para que las tomen como esposas, y ellos lo iban a justificar delante de sus padres y hermanos diciendo sean comprensivos. Ellos no eran comprensivos. No pudieron ser comprensivos porque habían hecho un voto y no lo podían romper. Y le iban a decir a los padres, ustedes tampoco están rompiendo el voto porque le están secuestrando a las hijas, no están entregándolas. Por eso es que termina la historia diciendo cada uno hacía lo que bien le parecía. Este era el estado de cosas del pueblo de Dios. Y este es el riesgo que vos y yo corremos si perdemos el sabor. Si la fe se convierte en algo teórico, en algo abstracto, en algo religioso, en algo intelectual solamente. Si la fe en Jesucristo no nos afecta, no nos transforma, no transforma el corazón. Por eso yo creo, hermanos, que vivimos como ciudadanos del reino de Dios o vivimos según nuestro propio criterio. Yo creo que